Ahora sí, ya estábamos viendo los tipos de fraude. Ya esto es bien importante. Esto es manejo técnico ya de lo que es manejo técnico del fraude. Ya tenemos una definición técnica que lo hace en la NIA 240. Ya sobre esa definición que hemos visto de la NIA 240, que es un acto intencional realizado por alguien de la organización que hace mediante algunos hechos para sacar una ventaja justa o ilegal, injusta o ilegal. Ya, esta es una definición muy técnica que es muy buena, ¿ya? Y partimos de esa definición. Pero la ACFE ya clasifica, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, es una institución que capacita sobre fraude. Además que hace estadísticas sobre fraude, ya que ellos van certificando a todos. Y en el fondo a futuro, recuerden jóvenes, la mayoría en cada equipo de auditoría van a tender a que uno de los miembros de auditoría sean certificados en esta ACFE, tengan certificación CFE. Ya, la verdad que yo les digo, personalmente les digo, la corrupción y el fraude es muy similar es muy similar como el virus que tenemos, ¿ya? Como el virus que tenemos, que está muy esparcido en toda la sociedad. ¿Ya? Y hoy en día hasta se escucha denuncias, ¿no? Es increíble, en plena pandemia creo que otros están sacando ganancia de pescadores. Y ahí es bueno, yo les digo, vamos a tener unas bases y yo les estoy dando un resumen, prácticamente un temario, en función al tema que lo tiene la UMSA y además en función al temario que he hecho un diplomado. Ya vamos a tratar de aprovechar este medio, como ya hemos aprendido este medio, una vez que retornemos a clases, les voy a dar clases transversales. Yo les voy a enseñar un poco sobre psicología forense, sobre informática forense. Entonces, les voy a diseñar esas herramientas más. Ya porque ya hemos aprendido, ahora no hay que olvidarnos y hay que ir viendo este tema. Entonces, la ACFE ha creado una tipificación o tipos de fraude, ya tipos de fraude. Y ahí eso no se olviden, es pregunta de examen. El que no sabe el que no responde esta pregunta puede ser que se pruebe, ¿no? Porque es una pregunta básica. Ya entonces hay tres tipos de fraude. Fraude en estados financieros, que es la manipulación de los estados financieros, la apropiación ilegal de activos, que implícitamente afecta también a los estados financieros, y la corrupción, que es más para el sector público, que también implícitamente afecta a los estados financieros. Ya, eso es lo que hemos explicado el día martes. Vamos a hacer un resumen de 5 minutos, ¿ya? ¿A qué se refiere fraude en los estados financieros? Fraude en los estados financieros es la manipulación de los estados financieros. Estos son los estados financieros básicos, ¿ya? Pongamos para que vean, estos son los estados financieros básicos, ¿ya? Los estados financieros básicos, el balance general y el estado de resultados, ¿ya? Entonces yo los he hecho en forma de fórmula, ¿ya? El activo es igual al pasivo más patrimonio, ¿ya? Y el resultado del ejercicio es igual al ingreso menos los gastos, y esto es el estado de resultados, ¿ya? El estado de resultados. Entonces, estos son los estados básicos. Y ahí cuando hablamos de fraude en estados financieros, es que se está haciendo el fraude en estos estados financieros. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo, se está manipulando estas cuentas, o se está aumentando, aquí, o se está aumentando, o se están disminuyendo estas cuentas, ¿ya? Puede ser en el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Ya, esa es la forma de manipulación. Ya, tienen un trabajo que no sé si habrán subido ya al Moodle, voy a entrar hoy día más un rato, es sobre la NIA 240, ¿ya? Es, es la responsabilidad del auditor frente a los hechos fraudulentos, ¿ya? Cómo debe proceder. Ya no es una norma para hacer auditoría forense, es una norma que habla sobre el fraude, ¿ya? Si se identifica, cómo identificar el fraude en una auditoría financiera. En pocas palabras, el fraude es transversal, puede estar en cualquier tipo de auditoría. Ya es lo que les he dicho en anteriores clases. Y en la NIA 240 nos habla un poco de lo que es el triángulo del fraude. Y a eso llamamos factores, factores del fraude. Entonces, cuando combinamos estos elementos, esta manipulación en los estados financieros, más los factores, son buenos elementos para poder identificar como auditores, ¿ya? Yo ayer estaba dando una clase de auditoría
de normas de auditoría financiera, y vamos a ver, les mostraré cómo se hace en una auditoría financiera. Esta parte ustedes han debido llevar ya, pero veamos, les quiero mostrar unos dibujitos. Auditoría gubernamental, diapositivas, norma de auditoría financiera. Esta. Ya, y yo les estaba enseñando que yo trabajo por objetivos, ¿ya? Este es un resumen. A ver, veamos, les mostraré. Quiero aprovechar, esa es ahora la ventaja de tener la computadora a la mano es que tú puedes agarrar varias herramientas, ¿ya? Este dibujo no sé si les he hecho ya. Cuando evaluamos el control interno, en todas las auditorías se evalúa el control interno. ¿Qué evaluamos en la auditoría? Esa es una gran pregunta y es una pregunta donde no nos resuelven bien los docentes, ¿ya? Yo he hecho toda una maestría, 2 años de cursos de full auditorías y ningún docente te explica de esta manera, ¿ya? Y la persona que se creía experta en control interno, se lo hice este dibujo, este circular, y aquí dentro de la organización están los controles internos, y esto es una auditoría. Se quedó callada y me dijo, sí, es así. Ya, y le había cambiado la visión. Entonces, esta parte vamos a revisar conmigo en el proceso de la auditoría, ¿ya? ¿Qué parte del control revisamos cuando hacemos una auditoría forense? Porque de la evaluación del control interno es transversal a cualquier tipo de auditoría, ¿ya? Y esta es la institución, aquí están todos los controles. Hay 3 tipos de controles, hay varios tipos de controles, pero ya según el objetivo hay 3 tipos de controles. Ya hay controles relacionados a la información financiera, hay controles relacionados a la eficacia de las operaciones y hay controles relacionados al cumplimiento de leyes y normas, ¿ya? Y nada es absoluto, ya tendríamos que traer aquí un verde. Ya si fuera una auditoría financiera, vean que no revisamos todos los controles, revisamos los controles más importantes de acuerdo al objeto de la auditoría, ¿ya? Y en pocas palabras, ¿cómo se hace esa revisión como auditores? ¿Cómo se hace esa revisión como auditores? Esa parte después les voy a explicar bien de esta manera, ¿ya? El COSO 1, que es el básico, pero que ya está desactualizado, siempre parte de objetivos. Estos objetivos tenemos que ver sus riesgos. Después de sus riesgos vemos los controles. Ya vemos los controles. Después de los controles, vemos si tiene control o no tiene control, y cuando no tiene control, implementamos control. Esto se llama diseño, implementación, funcionamiento y evaluación del sistema de control interno. Ya en pocas palabras, se trabaja por objetivos, es decir, por objetivos. Y cuando venimos a una auditoría financiera, se lo hace de esta manera, para que un poco vayamos entrando en la parte que estamos a fraude en estados financieros, ¿ya? Y cuando hacemos auditoría financiera, partimos de un concepto. Por ejemplo, tenemos un concepto en el sector gubernamental. Ya, el objetivo de una auditoría financiera es emitir una opinión sobre los estados financieros, si son razonablemente de acuerdo a un marco normativo, y aquí está el marco normativo, ¿ya? Pero además de eso tiene subobjetivos. Es, por ejemplo, que un subobjetivo importante son las afirmaciones de la gerencia. Y esas afirmaciones de la gerencia son que normalmente se resumen en 5, que a nivel internacional también es prácticamente 5 o 6, ¿ya? Y es existencia, integridad, propiedad, valuación y exposición. Es decir, estos conceptos están implícitos en los balances, en los estados financieros, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros probamos que se cumplen estos conceptos o estos objetivos, vamos a emitir una opinión. Vamos a estar seguros de emitir una opinión. En pocas palabras, se forma de esta manera. Entonces, cuando estamos viendo auditoría en estados financieros, ahorita estamos viendo fraude en estos estados financieros, que se puede manipular. Entonces, ¿cómo se revisa la parte del control interno? Eso les voy a enseñar, pero esa no es mi parte de auditoría financiera. Pero esta teoría de auditoría financiera, y vamos a ver el cuadrito que se arma, ¿ya? O sea, los cuadros nos podemos inventar, los cuadros podemos inventarnos, es libre donde tengo aquí tengo un cuadrito, ya es libre.
Y esta es la identificación y valoración de riesgos. En pocas palabras, la planificación se resume en estos pasos. Ya, entonces tengo diapositivas que realmente resumen harto la teoría. Ya, pero estamos relacionando los estados financieros. Ya, y tenemos que ver esta parte. Entonces, activo disponible, que exista, que sea íntegro, que sea de propiedad de la institución, que esté valorado y que esté expuesto correctamente. Eso es lo que tenemos que ver en cada tipo de auditoría, y estamos hablando de una auditoría financiera. Entonces, cuando estamos haciendo una auditoría financiera, cuando estamos haciendo una auditoría financiera, porque esto es fraude en estados financieros, ¿dónde deberías identificar los fraudes? Los fraudes, ¿en qué tipo de auditoría relacionados con estados financieros? En una auditoría de estados financieros. Por eso es que un poco hemos introducido a eso, ¿ya? Les he complementado con el día martes, no sé cuántos habrán pasado el día martes. Entonces, estamos hablando de fraude en estados financieros. ¿Dónde deberíamos identificar? En una auditoría financiera. Ya les he dicho, es transversal. Pero si identificas el fraude, en la línea 240 te dice que tú puedes informar, puedes revelar, pero tienes que direccionarlo a tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una auditoría financiera, no una auditoría de fraude. Posteriormente tendrías que hacer una auditoría especial. Ya no lo llamaremos de fraude, una auditoría específica para cuantificar el fraude. Ya, entonces, evidentemente puedes identificar el fraude de una auditoría financiera. Es más, ahí deberías identificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de manipulación de los estados financieros. Ya, y cuando tú haces una auditoría, deberías identificar. La verdad es que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Eso es cierto, puede ir porque no hay seguridad razonable. No hay seguridad razonable. Yo mismo, a veces hay muchas cosas que estoy seguro cuando emito una opinión, pero hay veces también por las circunstancias, el ambiente donde opera la organización, me mantengo con ciertas dudas, ya me mantengo con ciertas dudas. Y entonces, sobre eso hemos hablado, en manipular las cuentas del balance general y de los estados de resultados. Y es sobrevaluando o subvaluando. Ya, y tiene que haber una intencionalidad, porque nosotros normalmente en una auditoría financiera encontramos siempre errores, ¿ya? Y hay una gran diferencia entre el error y la irregularidad. Ya más técnicamente, en vez de fraude, los auditores solemos llamar irregularidad. ¿Ya? Y la irregularidad es fraude, en pocas palabras, ¿ya? Fraude o corrupción puede ser, ¿ya? Pero más técnicamente hablamos de irregularidades. Ya, entonces, es hurgar. Ya hurgamos en el tiempo y les he dicho ya, he hecho un ejercicio, los estados financieros hacen un ejercicio, podemos diferir los gastos o podemos anticipar los ingresos. Es una forma de hacer fraude. Ya, y para eso se diseñan procedimientos. Ya, entonces, si hay la probabilidad de esto, hay este riesgo, y lo que les he mostrado ese dibujito, acá está, de esta manera se analiza. Supongamos, llegamos aquí, por ejemplo, activo disponible, activo exigible, pero hagamos, si quieren, ya hacemos en vivo, en directo, ¿ya? Ingresos, digamos, ingresos. ¿Qué pasa si los ingresos se anticipan? Los ingresos del futuro los estamos anticipando para mostrar buenos resultados. Bolsa de valores. Ya, lo que hay que probar es la existencia y la integridad. En la existencia te va a decir, no, no existe este ingreso. Si pruebas entonces estos objetivos, tú tienes que apuntar tus procedimientos a operar esos objetivos. Entonces, ¿qué va a estar? Riesgos, vamos a tener un riesgo 1, le pondremos igual, riesgo 1 de anticipo de ingresos ficticios, ¿ya? Ingresos ficticios podemos tener. Ya, entonces, si tenemos ingresos ficticios, tenemos que ver qué controles tenemos. Podemos tener controles o no tener controles. Si tenemos controles, digamos, tenemos control 1, tenemos 3 controles. Control 2, control 3 que me apuntan a ese objetivo o a ese riesgo. Ya hay que ver la eficacia de esos controles. A eso se refiere a evaluación del control interno. Eso deberíamos practicar. Como les digo, jóvenes, tendría que pasar más horas de clases para que les enseñe práctica, pero igual esa práctica va a seguir siendo teoría. La práctica real es cuando ustedes trabajen ya en una institución y participen de una auditoría. Pero todos los elementos teóricos que les estoy dando les va a servir. Entonces, yo reviso que estos controles funcionan. Si funcionan bien, si están funcionando bien, mi evaluación del riesgo, ¿qué va a ser? Bajo.
bajo ya y mis procedimientos van a ser sustantivos. Ya yo tengo muchas discrepancias con varios de los auditores y varios de los, hasta con parte de la norma de las NIAS, que independientemente de que salgan estos, ya tenemos procedimientos estándares para auditoría financiera. Ya, pero yo más me baso en pruebas sustantivas. En pruebas sustantivas. En pocas palabras, miren, este es un cuadro muy sencillito para poder hacer. De esta manera yo hago mis auditorías, ¿ya? Reviso la normativa, conozco la institución, dibujo los procedimientos, en los procedimientos identifico los riesgos, identifico los controles, hago un análisis de riesgos, evalúo estos riesgos y determino mi enfoque de la auditoría. Y con este enfoque de auditoría hago mis procedimientos de la auditoría, ¿ya? Y los procedimientos de auditoría o el enfoque de la auditoría es identificar la naturaleza, qué tipo de procedimiento voy a aplicar, cuándo los voy a aplicar, la oportunidad y el alcance, si voy a hacer muestreo o voy a hacer al todo. Ya en empresas grandes normalmente vamos a hacer muestreo, pero en instituciones medianas, yo todavía mi institución, que más o menos es de un tamaño de 130 millones de patrimonio, ¿no? Muchas cosas lo hago al todo. Y hacerlo al todo te reduce la probabilidad de riesgo de error, ya de que, o riesgo de detección, o riesgo de auditoría. Te reduce ese riesgo y tienes una mayor certeza de lo que estás realizando tú, el trabajo de auditoría o la opinión que estás emitiendo. Bien, entonces, jóvenes, cuando damos clases por medio de Internet, podemos utilizar ya varios instrumentos que habría que alistarlos, ¿no? Y todo esto yo les puedo mostrar ya en caso real. Ya en caso real, ¿cómo hago? A ver, espérenme, les voy a mostrar. Con esto vamos a terminar el fraude en estados financieros, ¿ya? Y vamos a ver una auditoría real. Auditoría real. Les voy a mostrar un poco, nos estamos saliendo del contexto y les voy a mostrar mi última auditoría de confiabilidad financiera. Ya comunicación, vamos a ir a la planificación. Y iremos al MPA porque tengo cuadritos, pero igual les podía haber mostrado, ¿ya? Esa es la parte que estamos viendo, ¿ya? Cuando planificamos, vamos y vamos a ver el enfoque de la auditoría. Y ahí, ¿dónde está el enfoque? Y aquí está el enfoque de la auditoría, en versión sencillita. Y he visto varios enfoques de auditoría con 20 columnas, 30 columnas en un papel, y realmente muy complejos. Lo importante es hacer bien el trabajo, que el trabajo esté bien documentado. ¿Ya? Y aquí ya determino yo mis riesgos y determino mi enfoque a la auditoría en función a la valoración del riesgo. Normalmente casi todos lo hacemos así, no cuantificamos, ¿ya? En teoría nomás cuantificamos 3, 4, 5, 7, 8, 9, se puede hacer matemático. En el fondo también es matemática, de cómo valoramos el riesgo. Entonces vean, en una auditoría de estados financieros, aquí están. Estos son mis rubros, mis segmentos. Disponible, activo exigible, realizable, exigible a largo plazo, fijo, obligaciones, previsiones, patrimonio, ingreso y gastos. Ahí está, eso es lo que reviso. Entonces, ahí tenemos que identificar si alguien está manipulando los estados financieros. En la medida que una auditoría esté bien realizado, lo comprendas bien, planifiques bien, desarrolles bien, tus procedimientos sean buenos, vamos a tener buenos resultados, ¿ya? Y vean que la mayoría de mis enfoques de auditoría son pruebas sustantivas, excepto en la parte de gastos, como usted publicó, es bien importante hacer las pruebas de cumplimiento, es decir, ver la parte legal, ¿ya? Porque es bien importante eso en el sector público. Ya, eso es importante ver en el sector público, ¿ya? Pero después la mayor parte de mi enfoque es alcance, ¿no? Y algunas veces al 100% y pruebas globales. Ese es mi enfoque. Eso es lo que se analiza. Entonces, si esto es una auditoría financiera, deberíamos identificar el fraude en el estado financiero o deberíamos identificar la manipulación de los estados financieros, ¿ya? Y eso está relacionado al tiempo, ingresos ficticios, ingresos subestimados, les he dicho cuándo se hace, ingresos ficticios se hacen en empresas que cotizan en bolsa, ingresos subestimados se lo hacen para instituciones que para pagar menos impuestos, pasivos y gastos ocultos,
quitamos gastos para tener mejores resultados. O sea, y hemos visto también el anterior martes que cuando mueves una cuenta por el tema, por esta ecuación, es que cuando se mueve algo, se mueve otras cosas más. Ya, y se empiezan a entrecruzar los procedimientos de auditoría y vas identificando, de alguna manera tienes que identificar. Pero cuando no satisfaces estos objetivos, ¿dónde están estos objetivos? A ver, a ver, a ver. Cuando no satisfaces esos objetivos de existencia, acá están es muy probable que tu trabajo tenga ya alta posibilidad de error. Ya, ahorita estamos con un poco problemas de la red. Aló, aló, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Ya, estamos con 76. Ya están escuchando bien nomás, ¿no? Ya se ha normalizado. Ya, entonces, vean que si utilizo ahora este medio de enseñanza, yo puedo levantar ya muchas cosas, ya puedo levantar y puedo enseñarles mucho más rápido, ¿ya? El tema es ir preparando, también uno se está acostumbrando, pero tiene una gran desventaja también de hacerlo en medios visuales. A veces la pizarra y tomando apuntes es la mejor metodología para que aprenda. Entonces, en conclusión, cuando se hace una auditoría financiera se debería identificar esta manipulación en los en los rubros o en estas variables, en el activo, en el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Ya? Y esa es la clave de una auditoría, que no te equivoques. Ya cuanto menos te equivoques, ya. En la realidad ha habido casos de fraude escandalosos, ¿no? Y estamos hablando de errores de 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, 800 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, y son fraudes muy escandalosos, ¿no? Son cifras abismales, es como decir, no existe el Illimani, digamos, que ha desaparecido el Illimani en La Paz y todos salimos a chequear y el Illimani sigue existiendo, ¿no? Sigue estando, a ver, ¿o qué? O los teleféricos, ya son cosas que todos los días lo vemos. Dos cosas fallan, o están fallando los valores o están fallando la competencia. Ya, y no hay trabajo perfecto, jóvenes, nadie hace trabajo perfecto. Yo me autovaloro que mis auditorías están en un 60%, ya en un 60% de calidad. Espero un día llegar a una calidad del 90%, ¿ya? Y ahí sí, mis papeles de trabajo van a ir en versión libro. Van a ir en versión libro. De todas formas, igual mi plan es sacar varios libros, porque tengo varios borradores de 3, 4 materias. Y entonces estamos hablando ya de pasivos, gastos ocultos, evaluación indebida de activos, es otra forma de manipular los estados financieros, evaluando lo más los activos fijos o depreciando en menos. Ya yo, todas esas cosas se pueden manipular en el tema de la exposición, en la revelación. Además, podemos mentir. Vean que aquí cuando hablamos de revelaciones indebidas, ya estamos hablando de actos intencionales que además de manipular los estados financieros, tú también estás exponiendo o estás informando de manera intencional. Y ahí ves la intencionalidad. Y a jóvenes, en mi vida profesional yo he encontrado bastantes errores en estas cuentas, ¿ya? Pero hay una gran diferencia. He encontrado como errores, ¿ya? Errores desde 1 millón, errores desde 2 millones, 5 millones, 45 millones, y ahí les puedo ir mostrando, no les miento, y ahí esa es la ventaja, ¿no? Esto creo que no les he mostrado a ustedes, podemos ver, por ejemplo, en este informe, por ejemplo, ya, cuando hacemos una auditoría de estados financieros, ya esta auditoría yo tenía que sacarlo adverso por el ambiente es muy malo, ya, ¿por qué? Porque los controles, hay un límite del control, ya un límite del control que puede ser vulnerado por las personas. Y aquí está la opinión corregido, por ejemplo. Ya este es un informe, ya. El objetivo de una auditoría financiera es emitir una opinión, ya. Y veamos acá, el año pasado había sacado errores de 822,000, por ejemplo, ya, y de 682,000 y 593,000. Miren, sumados hace un error
de aproximadamente 2 millones, ¿ya? 2 millones. Entonces, eso es lo que he sacado el año pasado, es un formato que nos han dado en la Contraloría, que hacemos un seguimiento a la anterior opinión. Es interesante este formato, me parece muy positivo. Es interesante esta forma de exponer. Y aquí están las nuevas observaciones, jóvenes. Vean, estamos hablando siempre de manipulación o de errores o irregularidades en estados financieros. Y vean qué está fallando aquí, por ejemplo, gastos corrientes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hacemos en auditoría financiera. Entonces, la manipulación, ya vía error o vía fraude, tenemos que identificarla en una auditoría de estados financieros. Es decir, está muy relacionado el fraude en estados financieros, está relacionado con la auditoría financiera. Ahí deberíamos identificar, ¿ya? Y vean, de esa manera vamos identificando. Vean, aquí hay otro error en activos fijos de 205,000. Y ya aquí no entran los errores chiquitos. Los errores de súper más significativos, más relevantes, ¿ya? Y no sé si les he contado a ustedes, yo he hecho algún negocio he llegado a un acuerdo con la MAE para que cambiemos el ambiente, es decir, que se cambie el personal, porque la verdad es que tengo mucho... ¿Y jóvenes están viendo? Aló, aló. Sí, Lice. Sí, Ya se no sé ve, por, Liz. no sé por, ya me está saliendo a mí una señal de que estamos llegando al límite, pero tenemos 77 participantes apenas. Y ahí debería estar funcionando normal. Ya tal vez sea también mi red, ya mi red hay que irlo reseteando cada cierto tiempo. Entonces vean que dónde deberíamos encontrar la manipulación de estados financieros, pero vean, esto los he tratado como error, porque no tenía una intencionalidad. Por ejemplo, aquí no han registrado 1.293.000. ¿Por qué? Porque no tenían presupuesto. Entonces, aquí nadie se ha robado la plata. Aquí no ha tenido mala fe, digamos, mala intención. Entonces, esa es la diferencia entre un error y una irregularidad o un fraude. Ya entonces, a eso se refiere el fraude en estados financieros. Ya el fraude en estados financieros financieros. ¿Ya? Y gran parte de los temas deberíamos verlos, los riesgos relacionados a fraude en la auditoría financiera. En pocas palabras, 5 a 6 temas, deberíamos ver este tema. Voy a tratar de ampliar este cuadrito, este cuadro voy a tratar de ampliar, pero se su pone Lice. que todo esto, esta parte, Dice, creo que es la señal. Las señales, Lice, se están ustedes tienen que recortando. haber visto en auditoría financiera 1. Sí, un poquito estás bajando mi señal. Ahora, ¿cómo está? Ha mejorado. Más o menos unos 4 o 5 minutos de pausa. Ya podríamos pausarle el video con modo de descansar o continuamos nomás. Sí, un poquito está mi Z al parecer. Ya vamos a hacer una pausa en la grabación. A ver, pausa. Ya vamos a resetear. Unos 3 minutos de jóvenes. Ya va a seguir la reunión. Aló, aló. La Lice. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Liz. Ah, Lice, ya, ahora esperemos que mejore, pero seguimos un poquito con tal vez desde los orígenes. Pero si está levantando, puede ser del origen. Tengo 2 repetidores, pues.
Ya y hay que formatearlo cada cierto tiempo, sí, está tardando en levantar. Mi red, como ven, no sé si pueden ver, está baja mi red. Ya. Continuamos entonces un poco con la explicación. A ver, espero que retorne. Ya. Continuamos con la explicación. Entonces, estamos hablando de que fraude en los estados financieros va relacionado. Siguen Ya, recortados, cualquier dice. rato se va Lice, no a se escucha. cortar un rato la red porque está, sí, es de origen. Espérame un momento ya, llamaré al administrador. Se está grabando la clase ya, hubiera querido pausar porque aquí perdemos bastante. Espérenme un cachito, le pondré pausa de mi micrófono. Ya, aló jóvenes, lo van a resetear y voy a perder señal como en 2 minutos, ¿sí? ¿Ya? No se salen de la reunión, va a continuar la reunión. Em, a ver, me escriben al WhatsApp cuando se pare la señal, ya, porque ahorita cualquier rato se me va a parar unos 3 minutos, de origen debe ser, ya de vez en cuando hay que resetear. Entonces estamos hablando del fraude en los estados financieros, ya, con eso hemos terminado y hemos repasado lo de la anterior clase. Lo que les decía, voy a tratar de preparar algunos riesgos. He visto en libros, hay bastante sobre riesgos de fraude y riesgos en auditorías financieras, ya en partidas y en algunas partidas específicas, ya, y son 5 temas que deberíamos hacer ese análisis. Pero yo también supongo que ya hemos aprendido en auditoría financiera y que yo no les esta parte de auditoría financiera, sino yo lo que les voy a enseñar es la auditoría forense, el procedimiento de la auditoría forense y de control interno o de planificación del MPA es transversal. De todos modos, una vez sean clases, debe estar ya cortándose. Ya y en algún momento más retornar, la señal está muy baja. Este está desespiando.
Aló, aló. Aló. Hola, ¿Están? Lice. Lucila. Sí, sí, se escucha, Hola, Lice, dice, pero se escucha Y esperemos que entrecortado. me vea ahora, pero las basitas siguen un poco bajo. Ya sus compañeros preguntan dónde entran. Sale una imagen, les mostraré cómo estoy compartiendo pantalla. Compartir pantalla y, y estoy... ¿a dónde entran en esto? No sé, deben estar entrando porque ven la pantalla, ¿no? Y dice que le sale Microsoft. ¿A cuál de estos entran? Al educación debe ser, ¿no? O entraba directo al enlace. Debería entrar directo al Le pedía descargar la aplicación y ya lo descargué. Tiene que enlace, descargar la ¿no? aplicación y registrarse. Ay, ay, ay. ¿Alguien me lo contesta a su WhatsApp, por favor? Voy a hacer la prueba con mi celular, no sé, no he probado. Creo que entraba directo en el mío. A ver, yo también entraré como invitado, a ver. Ah, sí, hay que descargar Teams, ¿no? Hay Sí, que descargar Teams. Pero, y si está en computadora, porque creo que está en computadora. Ya tiene O. Por internet nomás debería entrar directo, ¿no? sí, Ya, por cómodo entonces, entra más rápido. sí, por Microsoft, ¿no? Sí, Ya, pero con el enlace debería entrar directo. Ya, esos problemas técnicos lo vamos a ir puliendo. Igual varios alumnos van a seguir teniendo ese problema. Ya, y vamos a ir solucionando ya para la siguiente clase, o terminaremos la clase y después solucionamos el problema porque está todavía en grabación. Ya está en grabación y no quiero ir perdiendo el tiempo por de la grabación. Ya con esto hemos terminado el fraude en estados financieros jóvenes. Espero que me hayan captado. Y ahora sí hablaremos un poco lo que es el fraude sobre apropiación ilegal de activos. Ya, jóvenes, cuando se da la apropiación ilegal de activos, también te va a afectar a dónde? A los estados financieros. ¿Escuchan? Hasta el momento hay 32 participantes conectados. Así es. Ya estábamos en 76. No sé si está cruzándose. Ya, ya,
Aló. Hola, Lice. Hola, Dick. A ver. Voy a testear. Mi hija, ya no utilizamos cableado. Funciona con... tengo buena señal, pero la máquina está mal. Partiré primero un ratito, a ver. Y voy a entrar a mi red. ¿Qué está pasando con esto? Ahora sí ya está recuperando la señal. Sí, Ahora se sí, escucha. jóvenes, ahora sí, yo creo que me van a escuchar bien. Ya lo he tenido que apagar y encender la red del equipo. Ya creo que ese era el problema porque no levantaban los palitos. Estamos con 76 participantes, no sé si se han salido. En el Zoom, ya no me acuerdo si marca con rojo los que están participando. Ya, Lucila, ¿me escuchas bien? Sí, se escucha perfecto, Lice. Ya, ahí ya no creo que falle ahora, ya está completo los palitos. Ya estábamos continuando con la... Entonces estamos entrando ahora a lo que es el fraude en apropiación ilegal de activos, ¿ya? Y ahí ya está bien, Osvaldo. Ya está bien. Sí, ya está bien. Chao. Ya, entonces, cuando estamos hablando de fraude en estados, en este caso es apropiación ilegal de activos fijos, ¿ya? O de recursos. Ya, vean que todos los hechos económicos y financieros se reflejan ¿dónde? En los estados financieros, se reflejan en los estados financieros. Entonces, todos los hechos económicos, si, por ejemplo, si faltan algunos recursos, ¿dónde te vas a dar cuenta? En el estado de resultados, ¿ya? Entonces, indirectamente también este es un tipo de fraude que te va a afectar igual a tus estados financieros, ¿ya? Te va a afectar igual a tus estados financieros, ¿ya? ¿Y dónde vas a encontrar esto? También deberías identificar una auditoría financiera. Entonces, clave es una auditoría financiera. Una auditoría financiera te da muchos indicios de cómo está funcionando una organización. Ya para mí una auditoría, como ahí se resume todo el movimiento económico de una organización, ahí te dice mucho si es una institución que funciona bien, que está en pleno funcionamiento, tiene mucho futuro, que está en pleno crecimiento, te dice mucho, es como una radiografía o una tomografía de una persona o como un análisis de sangre, cómo está funcionando una persona, ¿ya? Entonces, clave, esa es una auditoría muy madre, de ahí sale todo, ¿ya? Y después ya salen auditorías específicas como la auditoría operativa, la auditoría, operativa, auditoría especial, ya, todos esos salen de ahí, ya, o te da un pantallazo de cómo está la organización. Y ahí cuando hablamos de apropiación ilegal de activos, esta es una división, una clasificación por los tipos de casos que se han ido analizando durante el tiempo y en varios países, ¿ya? Y esta se clasifica en dos, ya se subclasifica, por eso llaman árbol del fraude. Ya, y cuando yo he visto bastantes hechos irregulares en mi vida profesional, se viene alguno de estos grupos, ya uno de estos grupos se ha de asentar. Y aquí tenemos el fraude, esta apropiación ilegal de activos lo divide en dos, ¿ya? Por un lado tenemos dinero en efectivo, es decir, que te puedes apropiar de dinero en efectivo o puedes apropiar de inventarios y otros activos, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando? Aquí te puedes apropiar de recursos y te puedes apropiar de activos, ¿ya? Y eso es cierto. Para eso son los controles. Ya, yo estoy atacando hace 2 años que estoy observando la falta de inventarios, no hacer inventarios en la totalidad. Y eso te puede dar lugar a muchas cosas que se estén extraviando, que se pierdan activos,
que se estén robando los activos fijos, y eso es clave. El inventario es un procedimiento que te va a dar la existencia de algo. Ya si tú lo estás viendo, tú entras a hacer a una oficina inventario y tienes que ver 10 computadoras y están en el centro de cómputo las 10 computadoras, esa es una prueba muy importante, ¿ya? Esa es una prueba bien importante. Vean que ese objetivo ya es un objetivo, de la auditoría. Y entonces puede haber apropiación tanto de dinero, de recursos, yo lo llamo a veces apropiación de recursos o activos, ¿ya? Por eso es un poco que cambio de nombres, ¿ya? Pero es apropiación ilegal de activos, ¿ya? Y activos es algo que tiene la institución. No te lo vas a robar un pasivo, ¿no? No te lo vas a llevar una cuenta por cobrar, eso es algo imposible, ¿ya? Normalmente la apropiación es de algo, de un objeto, ¿ya? Y esta partecita está casado. Tenemos varios delitos relacionados a este tipo de, a este tipo de, a este tipo de fraude, ¿ya? Hay varios delitos, ya por ejemplo se llama el peculado, ya el delito de peculado es apropiarse dinero del que tú estás administrando, apropiarse dinero, recursos o activos del que estás administrando. La diferencia es que tú eres el encargado de la administración, pero vean que ese delito es casado a esto, ya está en estos dos grupos. Ya ese delito está en esos dos grupos. Por eso es bien importante saber esta clasificación y saber el tema de los delitos. Ya con eso ya uno puede ubicarse y puede hacer buenos trabajos, realmente luchar contra lo que es la corrupción. Y entonces, por un lado, analicemos ahora dinero en efectivo. Ya, este dinero en efectivo se subclasifica en robo de efectivo cobrado o, ojo, robo y apropiación. Peculado, por ejemplo, es muy diferente. Robo es muy diferente. Ya cuando hablamos de robo, es cuando tú no estás, tú vas y de alguien te lo levantas algo. Ya, pero robo es con intención. Allá un poco está entrando de derecho. Vean que es una clasificación muy bonita. Ya, el Código Penal, delitos, en todo el mundo hay. Ya, entonces, cuando hablamos de robo, es un acto intencional, pero con violencia. Esa es una gran diferencia. Por eso tenemos que saber los delitos relacionados a fraude y corrupción. Ya, pero normalmente en fraude, esto no debería entrar. Robo de efectivo es un delito común y corriente. Ya, para nuestra legislación, este robo de efectivo no viene a ser corrupción. Esto es un delito común y corriente, ¿ya? Un ejemplo, si yo fuera cajero, tengo en caja, y viene otro funcionario de otra oficina, y en la noche se entra a mi oficina deschapando la chapa y se lo lleva efectivo, eso no es peculado. El peculado es un delito de corrupción, es decir, un delito de fraude, ¿ya? Pero yo no estoy cometiendo el delito, está cometiendo otro funcionario, pero que ya es un delito prácticamente común y corriente. Él ya está haciendo un robo simple, ¿ya? Normalmente son actos intencionados de los funcionarios que cometen contra la organización el tema del fraude y corrupción. Ahora, muy diferente sería que yo me lo lleve el dinero que yo estoy recaudando. Así yo me estoy llevando el dinero que estoy recaudando, se llama eso delito de peculado. Y ese delito de peculado sí en nuestra legislación es corrupción. Ya entonces aquí está hablando un poco de robo de efectivo y lo estás relacionando a fraude, ya está bien, bueno, son visiones técnicas, ya yo estoy hablando un poco más como abogado, pero está dentro de lo que es la apropiación ilegal de activos. Estamos hablando de robo de dinero de efectivo disponible, ya, de efectivo cobrado. Ya, más que este término de robo, esa partecita ya, se está apropiando de dinero efectivo cobrado, dice, ya. ¿Qué quiere decir? Que han encontrado en un grupo de auditorías o en un grupo de trabajos que varios de los cobradores se llevaban. Y yo les he contado, jóvenes, el ejemplo de una funcionaria que cobró y nunca reportó, está en este nivel. Ya, ahora, llamarles robo, apropiación, hurto o peculado, eso ya es una tipificación que lo hacen los abogados, ¿ya? Eso ya lo van a hacer los abogados. Y entonces estamos hablando, pero alguien que se está apropiando, porque yo prefiero aquí debería ponerlo mejor, apropiación de efectivo cobrado, ¿ya? En el fondo se está apropiando, ¿ya? Pero lo están clasificando como robo, ¿ya? Eso es, hay que tener mucho cuidado vean, mira que hay robo, hurto.
hurto. Ya, el problema es que los que han hecho esta clasificación no son tan abogados, creo. Ya, yo creo que a futuro, cuando yo me certifique, ya, espero certificarme de aquí un tiempo, hay que también hacer el aporte, ¿no? De que mejor era poner apropiación y apropiación. Ya, porque eso de poner hurto, robo, ya es una tipificación. Ya tú ya estás diciendo por qué camino está yendo. Y eso podemos estar equivocados. Con esa aclaración, robo, hurto son dos cosas muy diferentes. Pero ambos son apropiación. Tú te estás apropiando de algo que no te corresponde. Por eso el término más correcto es apropiación. Ya el término más correcto es apropiación. Ya es como decir, yo de algunos de los estudiantes me lo levanto de los asientos su celular. ¿A qué estoy haciendo? Me estoy apropiando. Hay que ver si ese es hurto, robo o peculado. Hay tres cosas que hay que distinguir. Ya un poco con esa aclaración. Pero aquí están hablando de los cobradores. O sea, hay la posibilidad, o han tenido casos ellos, que varios cobradores se lo han llevado, y hay que ver en las estadísticas, se lo han llevado dinero. Y es muy probable. Cuando tus controles son malos, yo de esto he tenido, a ver cuántos. He tenido 2 casos. Ya, porque después he visto otros casos más complejos. Y ahorita a mi mente se me han venido dos casos que he tenido, ¿ya? Por ejemplo, en Tarija, en una auditoría financiera, ya les he dicho, jóvenes, desde auditoría financiera se identifica esto. Ya, todo esto, el fraude también se identifica desde una auditoría financiera. Ya, y les cuento que en una de mis en una de mis comisiones que fui a Tarija, en 4 a 5 horas identifiqué que la encargada de cotizaciones, ese año, en 5 meses, en ese año se había apropiado de aproximadamente 70,000 bolivianos, ¿ya? Y estaba dentro de esta clasificación, apropiación de efectivo cobrado. Es decir, los funcionarios había cobrado y no ha reportado. Y para el colmo, no había separación de funciones. Ella cobraba y ella hacía el control de los cobros. O sea que nadie le controlaba. Y los DAF en la Luna de Valencia, el administrador regional en la Luna de Valencia, o sea, es así, cuando los controles son pésimos, es una gran oportunidad para cometer fraude. Ya he tenido en este tipo de clasificación, he tenido varios casos, ¿ya? Y aquí abajo van subclasificaciones. Veremos la subclasificación. Ya es prácticamente la subclasificación de estas. ¿Qué dice? Miren, de robo a hurto han cambiado, y la verdad, robo y hurto son dos cosas diferentes para el derecho. Ya, y el que ha hecho esta clasificación es un auditor, es un contador público, ¿ya? Y aquí está hablando, cuando hablamos de robo de efectivo cobrado, dice de hurto antes del registro y hurto después del registro. Ya, después del registro es más complicado. Ya, sería mucho más complicado, porque si tú ya has declarado y ya estás registrado, es más difícil que te apropies, ¿ya? Pero más que utilizar hurto, yo prefiero llevar el término de apropiación. Antes del registro, este funcionario nunca ha hecho registrar, porque si registras ya es medio complicado sacar el dinero. Ya después puede haber apropiación del efectivo después del registro. Habría que ver si no se clasifica en otro de estos grupos, ya vamos a irlos analizando. Pero yo prefiero ir por este camino. Ya, hurto antes del registro, es decir, que todo el efectivo cobrado lo vas a hacer antes del registro. No tiene sentido que los registres y después robes, ¿no? O te apropies. Ya, yo también estoy hablando ya mal como esta clasificación. Y ahí veamos, aquí está relacionado con ventas, cuentas por cobrar y reembolsos y otros. Ya, vean, tiene una lógica. Lo que les decía, todo lo que les he hablado tenía una lógica. Cuando manipulas estados financieros, te va a afectar a varias cuentas, ¿ya? Si tú te estás apropiando de dinero cobrado, implícitamente vas a afectar a ventas, no tendrías que declarar, o estás también manipulando, o estás declarando cuentas por cobrar de algo que no existe. ¿Ya? Y
Este ha sido uno de los esquemas que también han hecho fraude intencional, ya en estados financieros. Vean que esto de apropiación ilegal de activos fijos es igual casado con fraude en estados financieros, porque todo esto está relacionado con estados financieros. Inclusive la corrupción, algunos actos corruptos están relacionados a los estados financieros, no todo. Esa es la diferencia, que puede haber actos de corrupción que no te afectan los estados financieros, por ejemplo, las coimas. Las coimas no son ni ingresos ni gastos, no son ingresos ni gastos de la institución, son coimas que favorece a alguien en desbeneficio tal vez de una mala obra, un mal servicio, una mala calidad de compra de bienes, y eso es típico, pero no te afecta de manera directa a los estados financieros. Y a cuentas por cobrar, entonces vean que cuando estamos hablando de apropiación de efectivos, te va a afectar a ventas o a cuentas por cobrar. Yo les cuento que lo que yo he visto, esos dos casos que he tenido en seguros y he tenido en la caja petrolera, era relacionados a los ingresos. Ya, esto es venta genérico, de nosotros se llamaban ingresos por contribuciones a la seguridad social. En el seguro era por primas, esto ya no es ventas, primas, ¿ya? Entonces, eso puede variar, ya eso puede variar, depende de la naturaleza de la institución, ya de la naturaleza del institución, pero estás relacionado. Cuando hablamos de ventas, es el ingreso principal de una institución. Y eso es contabilidad, jóvenes. Lo que les he dicho, para ser auditor forense hay que dominar contabilidad. Y a las que quiero no olvidarme contabilidad, a ver si al próximo año me postulo a una materia de contabilidad, porque a este paso en mental lo voy a tener. ¿Por qué? Porque la verdad es que más me estoy dedicando a la auditoría, pero tengo clientes, hago contabilidad. Ese es, digamos, un poquito que me ayuda todavía. Otra vuelta estamos con problemas de red. No sé si el que me han instalado este Teams tiene algún límite. 73. Ya, entonces, aquí estamos yendo por el tema de ingresos y cuentas por cobrar. Vean, reembolsos y otros. Podría ser también de reembolsos que tú te estés apropiando de algún reembolso, ¿ya? Entonces, en estos tres grupos puedes apropiarte efectivo. Tú puedes vender y no declarar. Tú eres cobrador, vas y te cobras a tu bolsillo, pero no declaras, ¿ya? Pero ese del registro, medio que no me encaja, pero ya bueno, está en la división. Está en la división porque si tú registras, ya tienes que sacar de otra manera. ¿Y cómo vas a sacar lo que has registrado? O cobras, te apropias y registras. ¿Y cómo te descargas? ¿Contra qué cuentas? Podría ser, pero que ahí vas a afectar ventas y cuentas por cobrar. Es decir, vas a inflar tus cuentas por cobrar. Las ventas vas a declarar, pero no vas a... tus cuentas por cobrar se van a inflar algo que no existe. Podría ser también, ya ese es análisis. Ya normalmente he tenido todo este grupito, sí, aquí he tenido casos. Ya sin registrar, dice, y subestimadas. Ya eso sí, ya yo puedo vender, eso es típico también, ¿ya? ¿Qué pasa si tú eres encargado de una tienda? Ya, por eso hay que tener políticas y procedimientos, hay que entender eso, qué es control. Un control es una política, un control es un procedimiento, un control ya está inmerso dentro de la estructura organizacional. En la medida que tenemos más controles, tenemos menos riesgos de que cometan hechos fraudulentos o corruptos. Ya, por ejemplo, en ventas, podemos subestimar las ventas. ¿Qué pasa? Nosotros hemos vendido a 10, digamos, ¿no? Y vamos a declarar a 5. La facturación ya por lo menos te permite que no haya ese tema, ¿no? La facturación. Ya, pero se puede dar en ventas, tú puedes no registrar. Puedes hacer una venta y no registrar. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí tiene lógica todo esto, ¿no? O sea, tú vendes y no declaras, no registras y te apropias. Ya, eso es apropiación. En el sector público se llama apropiación. Si tú eres el encargado de eso, se llama apropiación. Si tú no eres el encargado y te has entrado a caja, eso se llama hurto. Si te lo has levantado, es hurto, pero si has entrado, has deschapado la chapa, eso se llama robo. Ya hay 3 categorías en el derecho de apropiación de dinero. Ya, después, ¿qué tenemos? Tenemos... que tenemos
Ya, ¿qué tenemos? ¿Me están escuchando, no, Lucila? Licenciado, se escucha, licenciado. Ya, entonces estamos en este grupo de apropiaciones ilegales de activos. Ya, después, ¿qué tenemos? Cuentas por cobrar, también esquemas de cancelación, esquemas de traslapo y no disimuladas. Este esquema de traslapo es bicicletear. Ya, yo he visto uno de estos casos, pero que nadie se estaba beneficiando, no como fraude. Y ahí les he contado, ¿no? Que resulta que una prima de 3 años atrás no se había cobrado, pero esto no era un acto intencional, no se había cobrado y la cobradora lo imputaba, la siguiente prima lo registraba al anterior y hacía al anterior. Y eso lo que le llamamos bicicleteo. Ya varios de los fraudes se han hecho por bicicleteo, esquemas de traslapo, ya de una cuenta lo van cerrando, llevando a otra cuenta, o de un pago lo están llevando a otro pago. Ya esa es también una forma de pago. Ya definitivamente cuando vemos lo que les he dicho, esos objetivos de la auditoría financiera, cuando cumplimos con esos objetivos, es que podemos identificar estos esquemas de fraude o estos tipos de fraude, llamaríamos, ¿ya? Ya, entonces se puede hacer ese tema. Ya, yo el caso que he visto, hacían eso y cuando yo he hecho una reconstrucción, he encontrado que nos debían una y que paradójicamente la anterior cuadraba a la anterior y la anterior a la anterior y la anterior a la anterior. Entonces he dicho aquí, algo se lo han comido, he dicho. Entonces he retrocedido y he encontrado. Jóvenes, y cuando he encontrado esto, me he ido a reunir con gerentes de un banco y gerentes de una compañía de seguros. Cuando yo he hablado con mi gerente, un sido porque yo era responsable de una regional pequeñita, nos reunimos, yo les he dicho, nos deben una prima de hace 3 años, eh, su cara era de asombro. Eso es imposible, ¿cómo? Nosotros así. Y les he mostrado los papeles, en 5 minutos jóvenes han revisado los papeles y me han dicho, vamos a revisar. A las 48 horas, no me acuerdo si era uno de los gerentes o el contador del Banco Los Andes, antes era el Banco Los Andes, me llama, me dice, sí, tienes razón, no hemos pagado una prima, ya, y le estamos depositando $5,000. Vean cuánto vale un contador bueno. Y ahí yo les puedo ir contando casos de 1 millón de bolivianos por tener un mal contador o por tener un mal administrador. Ya, yo hay algunas cosas que me hago los locos también, cuando es a favor de la institución, me hago los locos. Ya ese caso he visto pago de primas en la caja petrolera de Ende, que el contador ganaba 50,000, 60,000, a la petrolera cada año 1 millón le pagaba. Durante 10 años, ¿cuánto le ha pagado? 10 millones mal pagado. ¿Dónde están los auditores X-Men? ¿Dónde están las consultoras grandes que podían identificar esos pagos? Pucha, realmente jóvenes, realmente pasan unos errores que yo me asombro. Realmente me asombro porque eso en mis procedimientos de planilla se identifica. Y 1 millón deberías identificar, fácil de identificar es. En conclusión, jóvenes, creo que estamos mal en los procedimientos de auditoría. Habría que revisar, algún día voy a ver un trabajo de alguna consultora y voy a ver la calidad del trabajo. Ya yo les digo, yo me sorprendo, 10 millones, 10 años. Y me echan los locos, pues como nos están pagando la institución, bienvenido, que nos paguen. Nos pagaban aportes a la seguridad social de la caja de las primas. Y eso por ley no se paga, no es cotizable. Ya bueno, los X-Men no dicen nada. Ya, y hay contadores que ganan. Vean, jóvenes, cómo cuando uno entiende la parte contable, para mí la matemática es lo más lindo. Ya desde primero medio, que antes se llamaba primero medio, las matemáticas para mí, desde la escuela, ya le corregía al docente. Ya yo tenía que haber estudiado ingeniería, jóvenes, ya, y después tenía que ser jugador de fútbol. Ya tenía que ser muchas cosas. Ya, y he cambiado, ahora soy auditor. Ya, pero estoy en este camino, quiero seguir. La verdad es que hay que ir mejorando cada vez el trabajo, ¿ya? Y estos instrumentos teóricos o esta teoría te permite conocer y más tu experiencia mejorar. Ya todo el tiempo tienes que retroalimentar.
Ya desembolsos y otros ya nos dejamos más la explicación aquí. Ya esta parte de este grupo de apropiaciones he visto también. Y eso es típico. Ya, y aquí tenemos que implementar controles. Controles. Yo he encontrado otros errores. Pucha, he encontrado hartos errores trabajando de contador, ¿ya? El contador es clave. Yo personalmente valoro a un buen contador. Hay que saber valorar un contador que no cocine. Y ahí he conocido empresas grandes que cocinan harto. Yo tenía problemas con el resto de los contadores de las otras regionales. Yo les llamaba y les decía, por favor, no cocines mis cuentas, les decía. Ya, porque mis cuentas están chalinitas y están bien. Ya, y teníamos algún tipo de discusión de esa parte con varios contadores, porque en cada regional hay contadores. Hay un grupo de contadores. Robo de dinero, apropiación de dinero efectivo disponible. Ya, te puedes apropiar de dinero. Ya, cuando hablamos de robo, que alguien de afuera entre y te asalte, eso es robo de dinero. Eso es robo de dinero y para mí eso no es fraude. Eso no es fraude. Les he dicho, si alguien entra de afuera y viene y encapuchados te roban, eso es un delito común y corriente. Eso no es fraude. No estás relacionado a una organización, aparte de las actividades de una organización. Ya, vean que jóvenes, yo tengo aquí algunos de mis reparos. Robo de dinero lo puede hacer alguien de la institución que se apropie de dinero de otra unidad. Sí, ahí estuviéramos en esto. Ya, pero no se llamaría robo, en otro país se llama apropiación. Perdón, ahí se llamaría hurto, depende. Hurto, robo puede llamarse. Ya, pero ya parece eso más delito común y corriente, porque ese rato tú tienes que denunciar. Ya, si te falta dinero, si alguien entra a mi oficina y he salido 5 minutos y mi computadora no aparece, bueno, es un robo, pues. Inmediatamente denuncio. No es que alguien esté haciendo de la institución, puede ser que esté haciendo alguien de la institución, pero eso ya más parece un delito de orden privado, ¿ya? Que fraude, corrupción, pero se puede dar. Eso hay que ver ya. Así como robo de dinero, yo nunca lo he visto, así por definición, como abogado les digo, no, porque ya es un delito muy particular. Ahora veamos este grupo, desembolsos fraudulentos. Esto sí puede haber. Ya, desembolsos fraudulentos es que yo puedo estar pagando ficticiamente, efectivo. A ver, esquemas de facturación, esquemas de nóminas. Esto es bien importante. Vean, cuando estamos hablando de apropiación ilegal de activos, ya estamos viendo algunos riesgos relacionados a los estados financieros y riesgos de fraude. Ya, o sea, lo que les estoy explicando hoy día es prácticamente 12:31. Ya, jóvenes, terminaremos esta explicación. Ya, denme 10 a 15 minutos más, terminaremos. ¿O quieren dejarlo acá para que no se haga muy grande la grabación? Ya, pero terminaremos esta partecita más. Ya, entonces, cuando estamos hablando de esquemas de nóminas, es de empleados fantasmas podemos estar hablando. Ya, entonces se llaman desembolsos fraudulentos. Ya estás registrado el dinero, pero yo vía de trabajadores fantasmas podría sacar dinero. Entonces, para esto hay que implementar ciertos controles. Tenemos que implementar ciertos controles. Esto, en pocas palabras, es un riesgo de fraude. Empleados fantasmas, ese es riesgo. Este es el riesgo. Ya estamos practicando, ya vean, riesgos relacionados a estatus financieros. ¿Y esto a qué partida nos va a afectar? A la partida de gastos por sueldos y salarios. Ya, salarios falsificados, dice. Esquemas de comisiones. Esto es también típico. Podemos pagar comisiones falsas, ¿no? Vamos a adulterar información y podemos decir, esta persona ha vendido 10 autos, pero como mi cuate es el contador, el administrador, el encargado de almacenes, todo, ya mi comisión va a salir por 15 autos, ya no por 11. Entonces, 4 comisiones por demás va a salir. Entonces, todo eso es parte de desembolsos fraudulentos, ¿ya? Y estos son riesgos. Ya se puede pagar comisiones en exceso. Ya se pueden pagar salarios a empleados fantasmas. Ya también podemos pagar a compañías fantasmas. En este esquema de facturación, jóvenes, algunas fraudes corporativos grandes lo han hecho con compañías fantasmas, se crean compañías fantasmas, ¿ya? Pero vean que ¿qué pasa si yo
si yo pago algo por material, algo que no me ha llegado, ya una factura falsa, todo, pero nunca me está entrando, ya, y eso ya es clave de cada auditor. Yo, por ejemplo, de todas mis compras, verifico en almacén. Ese es lo que hago es un procedimiento cruzado. Y a todas las compras de activos fijos, yo los verifico que estén dentro de mi organización. Ya, por rotación de énfasis, yo hago eso. Algunos me cuestionan y me dicen, no, ¿por qué no haces muestreo de todos los activos? Pero yo estoy 9 años en mi institución y 9 años estoy verificando eso. Entonces, como yo estoy haciendo rotación de énfasis, todas las compras lo estoy verificando, estoy evitando esto, facturación fantasma o un esquema de facturación, que supuestamente estoy comprando 10 computadoras y solamente me han llegado 8 computadoras y 2 están perdidos y me estoy poniendo de acuerdo con el control de activos fijos, con recepción, con contabilidad. Bueno, he hecho la trampa, algunos controles podrían no detectar. Y entonces vean, los controles se empiezan a cruzar, los controles se cruzan. Compras personales, estos también tú compras algo para ti, pero está haciendo figurar como si fuera la empresa, ¿ya? Hasta las empresas privadas hacen esto. Hasta las empresas privadas hacen esto. Los ejecutivos se compran algunas cosas para uso personal, ¿ya? Pero tenemos un principio básico de ente, ¿no? De ente que una cosa es la organización y otra cosa son los funcionarios o los propietarios, ¿ya? Y hacen también, de esa manera hacen compras personales. Ya, a ver, el esquema de desembolsos y gastos. Clasificación fraudulenta de gastos. Esta clasificación fraudulenta de gastos, pero hay que ver, esta más parece ser de estados financieros. Ya no parece, no, si yo lo clasifico de un grupo a otro grupo, no estoy apropiándome de activos, ¿no? Entonces eso también hay que examinarlo, cada tipo, cada grupo. Gastos inflados, sí. Eso sí, los gastos inflados, esquema de desembolso de gastos inflados, sí. Vean, aquí estamos hablando de ingresos. Podríamos subestimar ingresos o declarar por menos. La venta es por más y declaramos por menos. Aquí los gastos podemos inflar y eso es típico. Ya, y esto, miren, gastos inflados está relacionado con corrupción. Ya, gastos inflados. Esto es típico en la administración pública, ¿ya? Normalmente, como no es tu dinero, la tendencia de las personas, estamos fallando en valores. Ya la tendencia de las personas va a ser siempre sacar provecho. Ya creo que esa es una naturaleza de las personas. Hay que trabajar bastante con las personas. Y aquí estamos hablando de gastos inflados, y esto es típico de la administración, y esto es típico de concepto de corrupción. Sacar provecho. Ya, y esto creo que ha sido revuelto ganancia de pescadores y hacen maravillas con este tema de gastos. Ya, esto es más difícil encontrar que, por ejemplo, de empleados fantasmas, es mucho más difícil. Ya, porque aquí está todo, está la factura, está la recepción, está todo parece ok. Ya, y además es muy difícil agarrar por sobreprecio. Ya, demostrar un fraude o corrupción por sobreprecios es medio complicado. ¿Por qué? Porque trabajamos en un mercado libre, donde hay oferta libre, oferta y demanda. Deberíamos trabajar con ciertos porcentajes de cuánto más está inflado, ¿ya? Tengo ahorita un caso de esto, pero han hecho procedimentalmente muy mal y hay indicios de que ya tenía sobreprecio de más o menos $1,000 una compra. Ya, y algunas veces el almacén me venía con alguna factura, me dice, mira cómo tan caro han comprado. Ya ayer estaba entregando el gobernador de Oruro lentes, dice, me parecen muy caros, decía, 30 bolivianos lentes para bioseguridad. Ya, esperemos que auditoría después revise, dice. Ya, miren, el mismo que está comprando, que está autorizando, está diciendo que me parece caro. Algo está sospechando él de sus propios funcionarios jóvenes. Ya, y la verdad es que algunas veces se aprovechan. Terminaremos esta partita y 2 minutitos más. Ya, reembolsos múltiples. Ya, puedo sacar varias veces puedo sacar pagos de uno mismo. Ya, para eso está un control que todos los comprobantes deberían estar con documentación original. Ya, yo he encontrado varios errores sin querer, doble pago encontrado. ¿Por qué? Por trabajar con fotocopias.
Ahí comprendo por qué se hace con documento original. Y siempre eso les digo a los contadores, no cometas ese error, haz con documento original, porque si no haces con documento original, ojo, por error, puedes terminar pagando varios importes. Y miren, revisando hacia atrás, en mis dos estados financieros de mi institución habían habido 2 gastos dobles. Ya estoy avanzando en mis procedimientos en demostrar la integridad de gastos. Ya hemos avanzado bastante. Ya de aquí a 1 año, 2 años, quisiera que se perfeccione esos controles y tenga yo cuadros de monitoreo que me den la integridad de gastos. Ahí sí vamos a poder identificar si hay un doble gasto o están incompletos, faltan gastos o también tenemos gastos dobles, ¿ya? En auditorías yo he encontrado bastante de gastos dobles, ¿ya? Gastos dobles, pero por error, no por que se hayan puesto de acuerdo y salgan 2 pagos. Ya esto he tenido, jóvenes, esto tenía un caso, esto tenía un caso de corrupción, ya reembolsos múltiples. Resulta, les he contado casos a AFPs y les puedo mostrar hoy día, pero ya estamos tarde. Ya, aquí vamos a quedar. Este es el último cuadro que les explico, ya, porque justo me he acordado el ejemplo. Ya, reembolsos múltiples. Jóvenes, cuando llegó una denuncia con unas 3,000 hojas de denuncia del actual administrador de una regional, ya de hace unos años. Ya, y yo estaba revisando, me han dicho, revíselo este caso, así, entonces estaba hojeando, cuando chequeo, pues así, pagos a AFP, enero, tanto, paso, enero de nuevo, ay, ¿qué pasa pues? ¿Cuántas veces se pagan a las AFPs los aportes a la seguridad, los aportes a las AFP? Se pagan pues 1 por periodo, ¿no? No se pagan 2 ni 3 por periodos. Miren, rico, o sea, el contador, por eso el contador no puede ser operador de operaciones, no puede autorizar, porque el contador puede hacer muchas maravillas y resulta que el contador que estaba metido, el contador jóvenes ha sacado 2 veces dinero, sacaba para pagos de la AFP. Entonces, como he revisado y hecho un relevamiento de información preliminar, he identificado así reembolsos múltiples, es decir, pagos dobles de una cosa. Y como he identificado eso, he dicho, esto se hace esta auditoría. Y esa auditoría ha sacado, ¿cuánto era las respondientes? No me acuerdo si era $6,000. Que estaban pagando por demás. Y ahí eso ha salido como una auditoría especial, otro día les voy a mostrar. Jóvenes, quedaremos aquí, es muy bonito esta explicación, espero que les esté quedando, son tipos de fraude. En pocas palabras, al explicarlos estos, ya les estoy explicando los riesgos de fraude en los estados financieros. Ya, eso es explicar esto, y ya en pocas palabras los temas que faltan introducir a mi temario son estos temas que ya los estoy explicando. En pocas palabras estoy explicando. Ven, están relacionados a los estados financieros y riesgos relacionados a fraude. Y en pocas palabras, esto vaciarlo en versión teoría. Este grafiquito tengo que vaciarlo en versión teoría, todo lo que les he explicado. A ver si alguien me lo transcribe. Ya, hay que aprender a... Entonces, jóvenes, ahí vamos a quedar. Nos falta esta partecita, lo vamos a terminar el siguiente martes. ¿Y alguna pregunta, alguna consulta? Lucila, ¿has entendido, no? Sí, Lisa, estaba claro con los ejemplos que usted nos ha dado, que la verdad es más práctico. Ya. ¿Alguien, otra persona? A ver, Alejandro. Licenciado, Dime, Lucila. una consultita. La tarea que teníamos que mandar del resumen, ¿a dónde lo tenemos que enviar? ¿Al Moodle ya los he cargado o lo voy a cargar ahorita? Lo cargaré No. al Moodle. Ya porque, jóvenes, estoy trabajando en Teams y realmente en Microsoft y tiene muchos programas, son muy buenos. Estoy pensando tomarles exámenes en Teams. Ya, así me evito la molestia de revisar. La máquina va a revisar por mí. Ya, y todo lo que sería de desarrollo, lo más problemático de revisar los exámenes es entender las letras. Hay letras que se entienden bien y hay otras que no se pueden entender, ya, y ahí es donde tardas en revisar. Si damos en computadora examen, la ventaja es de que la letra es entendible, ¿no? Porque está escrita en computadora.
Ya, eso voy a ver. Ya, si no se puede subir, yo hoy día voy a revisar el Moodle, voy a revisar cuántos han subido. Ya, porque les he dado dos tareas. La NIA 240, que terminamos una clase más, terminamos esto y vamos a entrar a la NIA 240 y terminamos con eso. Con eso entramos a los delitos ya. Voy a tratar de acelerar mis explicaciones, ya voy a tratar de acelerar porque aprovechemos. En pocas palabras, creo que las clases se va a tardar en retornar por lo menos 1 mes a 2 meses más. Y ahí la verdad es que la universidad debería pensarlo seriamente en que todos los docentes deberían estar dando ya por estos medios y colgando las clases. ¿Y alguna otra pregunta? Dice en la